Mira, yo me gustaría, claro, empecé en el 2018 y yo he visto un cambio muy importante. Cuando hablabas de Presit, en aquel momento Presit era un PowerPoint. Y hoy en día ya, bueno, he visto cómo ha variado este Presit y si no llegas ya con un proyecto bastante trillado o bastante seguro, la verdad es que si tú no, es decir, a lo que iba es que tienes que llevar tú ya fondos, el MVP ya validado, y entonces puedes entrar en un Presit. Cuando hace en el 2018 muchos proyectos se invertían en Presit con una presentación bien hecha y con un proyecto pues majo y con un equipo potente. Claro. Sí, en 2021 también era así. De hecho, Kafler, que es una compañía que quizás conoceréis al fundador, Ricard Guillem, levantó 800.000 euros a los 16 años, ¿vale? Que fundó la compañía. No tenía ningún producto mínimo viable. Y fue en 2021 cuando consiguió tickets de inversión de personas tan relevantes como Didacli, que ha invertido en proyectos como Vicio, entre otros, como Encomenda. Eh, Todo dependerá de las personas que hayan en el equipo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, hace una semana hablaba con unos ex-founders de Kobe. Kobe, esta startup que ha sido vendida ahora al grupo Sodexo. Ellos acaban de lanzar un nuevo proyecto, se llama Scalaros, y están empezando a levantar 600.000 euros, donde ya tienen 200.000 comprometidos con un PowerPoint, ¿vale? Dependerá del mercado, dependerá del equipo, quién es la persona que hay detrás, y esto también tiene una implicación directa con la valoración, ¿vale? Que es algo que veremos aquí, cuál es una valoración justa, cómo determinarla, el por qué, y cuando vayan surgiendo preguntas me vais diciendo, ¿vale? Pero también lo que vamos a comentar más allá de cómo conseguir capital, la estrategia rápida y eficaz, porque lo rápido y eficaz es lo que todos queremos, pero la realidad es que queremos al inversor que encaje con nuestro propósito, con la visión de la compañía, y esto parece muy bonito y que quizás no tiene sentido, pero lo tiene muchísimo, porque la que consigues un inversor pasa a ser un socio de tu compañía, el que le tendrás que hacer reportings y que cuando la empresa vaya muy bien, todos felices, os darán una palmadita en la espalda y os invitarán a comer si hace falta. Pero cuando la empresa vaya mal, cuando hagáis un reporting y el resultado del EBITDA no sea el esperado, es allí cuando se determina quién es un buen inversor y quién es un mal inversor. La realidad es que el buen inversor es aquel que os permite a vosotros trabajar y no se implica en la dinámica del día a día de la compañía. Que es muy bueno que se implique en la dinámica del día a día de la compañía a través de lo que se conoce como el Smart Money, ¿no? Que os pueda aportar los contactos, la experiencia, los conocimientos para poder hacer crecer el negocio. Y esto es algo por lo que se aprovechan muchos venture capitals y business angels que os dirán que tienen acceso o que deberían estos invertir en tu compañía a una valoración menor, más reducida, debido a que aportan smart money, estos contactos, entre otras. Ya os hago un pequeño spoiler, el smart money de cara al emprendedor debería ser give me the money and I will make it smart. Lo mejor que te puede aportar un inversor, por mucho que consideréis que los contactos y lo otro, es el capital. Que os aporte el capital y que os deje trabajar a vosotros, que sois las personas responsables para ello. Así que cuando escuchéis que se comenta muchísimo, no voy a nombrar perfiles de Business Angels, pero de oye, te voy a presentar nuevos inversores, nuevos contactos de la industria, entre otros. Si es así, lo que podéis hacer es una cláusula donde se estipule que si esta persona realmente ha cumplido con los criterios que mencionaba, tiene derecho a cobrar participaciones. Pero el Smart Money es el que tiene el equipo fundador. Y cuando vamos a buscar inversores, el primer inversor de la compañía es el CEO, el COO y todos los miembros del equipo fundador, porque vosotros sois las personas que estáis comprometiendo vuestro tiempo, quienes estáis allí al día a día de la operativa del negocio,
cuando podríais estar cobrando un salario trabajando para otra compañía y además habréis hecho alguna inversión de capital en la propia empresa. Así que el primer inversor de la startup sois vosotros y vosotras y lo debéis de tener súper bien y muy bien claro. Siguiente parte. Em, Debéis de saber, y repito de nuevo, por los que no estabais, que menos del 0,5 de startups consiguen inversión, ¿vale? Y que por cada 99 inversores, bueno, por cada 100 inversores que contactéis, 99 os van a decir que no, lo más normal, y uno os va a decir que sí, ¿vale? Hoy, después de esta sesión, mandaré un documento donde se muestra cómo compañías como Airbnb, como Tesla, como PayPal, entre muchas otras, han sido rechazadas por parte de inversores. Entonces podemos creer que estas compañías, los inversores en el primer momento lo tenían claro, pero la realidad es que no, que muchas de estas compañías, entre ellas en España tenemos Factorial, ellos explican que estuvieron a 3 semanas de la quiebra, de quedarse sin caja, que no hubiese sido posible seguir con la actividad si no les hubiese entrado capital de parte de un inversor. En este caso, en ellos era creando. Muchas compañías que vemos que levantan financiación en, en las noticias son la excepción de la realidad de lo que sucede en el ecosistema emprendedor. La mayoría de empresas procuran y trabajan lo que es la ronda de financiación, pero no consiguen resultados. Y aquí lo que vamos a hablar y lo que voy a tratar de compartiros es aquella estrategia que yo usaría y que he estado usando y validando que realmente os permite conseguir buenos resultados y que obviamente deberéis de trabajar muchísimo en esta. Antes se ha comentado el caso de Kafler, una compañía que levantó 800.000 euros con un PowerPoint. Yo conozco muy bien al fundador, a Ricard Guillén, y la realidad es que él, desde el primer día del negocio, únicamente, o digamos que más del 80% de su tiempo, lo ha empleado en la estrategia de fundraising. Hay muchas compañías donde el CEO dedica gran parte de su tiempo en lo que es la búsqueda de financiación. Si sois solo founders, esto pues se complica un poco ya que debes hacerte cargo de muchísimas tareas, pero para que os podáis hacer una idea de la gran implicación que tiene el ir a buscar financiación, donde también en Factorial, Jordi, que es uno de los dos cofundadores, su posición consiste en ir a Estados Unidos, en viajar por Europa y contactar con inversores. Ya tan solo el contacto, el hacer reporting de los inversores existentes, entre otros, conlleva mucho tiempo que debéis tener en cuenta y si vuestra idea es dedicaros sobre todo a la estrategia de la compañía, que sepáis que no será así, que deberéis de emplear muchísimo tiempo en la búsqueda de financiación y que no es tan fácil como parece. Lo que es el contacto de inversores, estrategia de fundraising, al final es un proceso muy, muy parecido a lo que es una venta B2B, ¿vale? Sobre todo una venta B2B para aquellas multinacionales que, como sabéis, pues el proceso es más lento. El fundraising suele tomar entre 4 a 6 meses, ¿vale? De poder cerrar la ronda, a la que os toméis mucho más tiempo, a la que paséis del mes 10, 11, ya los inversores empezarán a dudar en tu compañía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. A la que estemos mandando el deck al primer inversor, el reloj empieza a contar, ¿vale? Y tendremos hasta 8 meses para poder ya al menos haber completado gran parte de lo que es la ronda de financiación. Yo os voy a ir comentando algunos trucos durante la llamada, ¿vale? Eh, y que a mí me hubiese gustado saber y también creo que os serán muy útiles, tales como, por mucho que haya recibido un ticket de inversión, por mucho que un inversor os haya mandado un term sheet, por los que no los conozcáis,
es aquel contrato donde se estipula en qué condiciones invertirá un inversor. Este term sheet, este contrato, no es vinculante. ¿Qué significa? Que el inversor puede echarse para atrás en cualquier momento. Pero sí que lo que piden es exclusividad. Ayer estaba hablando con un emprendedor que tenía un ticket comprometido de 750.000 euros a través de notas convertibles y tenía todo el contrato hecho de pacto de socios y tal, y el inversor se ha echado para atrás. Y ayer me llamaba en una situación de emergencia. ¿Y qué pasaba? Que había recibido este term sheet, pero había dejado de contactar con otros inversores creyendo que le iba a entrar esta financiación. Y la realidad es que ha sido que no, que le han dicho que no, y ahora debe de iniciar de nuevo este proceso de financiación. Entonces, aquí quien tiene más que perder sois vosotros y no los inversores. Y estas son algunas formas de cómo perder el tiempo y cómo no conseguir el éxito de la ronda cometiendo estos errores que os lo voy a ir mencionando durante la reunión y que al menos me gustaría que conocierais. Después, como bien decíamos que esto es un proceso de ventas B2B, debemos de conocer muy bien quién es nuestro cliente, a quién le vamos a estar vendiendo nuestra oportunidad de negocio y que nos la pueda comprar. Y para ello es muy importante que antes entendamos quién es el perfil de inversor, cómo piensa y cuál es su mentalidad para que nos podamos dirigir a este de la forma indicada, ¿vale? Ya los inversores, muchos de ellos vienen con un background emprendedor y todos saben muy bien que 9 de cada 10 proyectos van a fracasar. Que 9 de cada 10 que estamos aquí, quizás dentro de 3 años, ya no seamos emprendedores. Y es por ello, y yo considero que emprender es más arriesgado que invertir en proyectos. Porque lo que hacen los inversores es diversificar el total del capital que van a destinar en la inversión en startups, que es el activo de mayor riesgo, en mínimo 10 compañías. ¿Vale? Si tienen un total de 1 millón de euros a invertir en startups, van quizás poner 100.000 euros a 10 compañías para poder diversificar el riesgo. ¿Qué es lo que van buscando estos inversores? Van a buscar una TIR superior al 20%. Esto sería un retorno total de la inversión entre un periodo de 8 a 10 años, un retorno total de un por 3, de 8 a 10 años. Este periodo del total viene marcado por los venture capital, que son los que legalmente constituidos deben de devolver el capital de la inversión a sus inversores en este periodo establecido y que más adelante ya entraremos en algunos trucos sobre ellos. Entonces, cuando vayáis a contactar con un business angel o un venture capital, la primera pregunta que se va a hacer el inversor ¿es esta la compañía, el emprendedor, que me va a ofrecer un retorno de un por 10 del total del portafolio? De manera que si las 9 otras compañías fracasan, al menos esta compañía pueda ser un outlier y pueda ofrecerme un retorno de un por 10, que en la inversión en startups se conoce como un home run. Vayamos a ver primero cuáles son los unit economics, cuáles son, mejor dicho, las métricas de los inversores al cabo de 10 años después de haber invertido en 10 proyectos. Y la realidad es que 7 o 6 proyectos de los que ha invertido un inversor van a fracasar y no va a recuperar nada del capital invertido. 2 proyectos van a ser una compañía zombie. Esto es como una pyme que va a recuperar solo el capital que ha invertido. Una compañía le ofrecerá un por 3 del capital del que ha invertido en las empresas y una compañía le ofrecerá un retorno del total de la inversión que ha invertido
en todos los proyectos, de manera que recuperarán todo el capital invertido en las empresas. Uno será un outlier, que hará un por 10, y otra ofrecerá un retorno de un por 3, de esta forma generando el retorno que indicamos anteriormente. Cuando vamos a buscar inversión, estamos vendiendo no la compañía, sino estamos vendiendo una oportunidad de crecimiento. Esto es un error que cometen muchos emprendedores cuando empiezan el contacto con inversores, que afrontan la llamada y el contacto como si se tratase de una venta. Cuando el inversor lo que busca no es lo que estás haciendo ahora, sino cuál es la proyección de crecimiento del negocio. Y es por esta razón que algunos proyectos consiguen levantar millones de euros con un PowerPoint, porque el PowerPoint no tiene valor en sí, pero la proyección de crecimiento lo tiene y muchísimo. Y cuando hablamos de proyección de crecimiento, un inversor lo que busca es que en los 2 primeros años, tras haber invertido su capital, seas capaz de poder crecer a un ritmo de un por 3 en facturación, y en los 3 años siguientes seas capaz de crecer a un ritmo de un por 2. Esto es lo que se conoce como el double, triple, triple, double. Por 3 por 3 por 2 por 2 por 2. ¿Vale? Y que ahora veremos cómo es la valoración. Entrando ya en más detalles, ¿cuánto capital debemos de ceder a un inversor? Esto es muy relevante para saber si estamos realizando correctamente o no el contacto con inversores. Como mucho, un 20% de las participaciones, ¿vale? Me han venido emprendedores que me decían, oye, estoy buscando financiación, ya levanté una ronda pre-seed de 500.000 euros y cedí el 50% del capital. Este emprendedor es muy, 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 muy difícil que consiga financiación de otro próximo inversor. Y esto se debe a que el inversor considerará que el equipo fundador está tan diluido que no tiene incentivos para poder hacer crecer la compañía. Y debemos de saber que una compañía va a pasar por diferentes fases de financiación, empezando por los 3 Fs del Friends, Fools and Family, después la etapa pre-seed, la etapa seed, la late seed, la serie A, entre otros. Y el inversor lo que va a pensar es quién es la próxima persona que va a invertir en la compañía, y es por ello que si estás muy diluido y levantas capital que implica que vayas a hacer más de un 20% de la compañía, será muy complicado que puedas avanzar a la siguiente fase. No porque el inversor actual no esté de acuerdo, sino porque el inversor futuro considerará que tu oportunidad de negocio no merece la pena. Es por ello que debemos de pensar desde el primer momento cuánta financiación necesitamos y requerimos para poder hacer un por 3 el primer año en números de facturación, y allí podremos determinar cuál es el capital requerido para ello. Una vez consideremos, por ejemplo, que en la primera fase para lograr un por 3 necesitamos 200.000 euros, si fuese el caso, y sabemos que como mucho nos podemos diluir un 20%, esto significa que la valoración de nuestra compañía sería, por ejemplo, de 1 millón post-money. La valoración post-money es el dinero que entra más la valoración pre-money que hemos establecido. 800.000 euros más 200.000 determinan una valoración de 1 millón, donde estaremos cediendo el 20% del equity. Cuando el Enrique, inversor... perdona. No sé si deberías estar presentando o no, pero se ha quedado en una slide Sí, con sí, un hijamito. estoy aquí en la misma Ah, slide, vale, ¿vale? vale, vale. Ok. Sí, prefiero que el pitch sea más relevante que las diapositivas. Cuando el inversor vea que estáis levantando 200.000 euros a una valoración post-money, como indicábamos, de 1 millón de euros, lo que se va a preguntar
de nuevo, es esta compañía la que me va a ofrecer un retorno de un por 10, por lo que por lo mínimo buscará que la valoración en el momento de la venta sea mayor a 10 millones, incluso más, porque claro, durante las diferentes rondas de capital, el inversor se habrá ido diluyendo y por entonces buscará que la valoración sea mayor. Y ya para que os hagáis una idea y que podáis trabajar el business plan de la forma correcta, teniendo en cuenta estos números, el inversor querrá ver que en el año 7 o 8 de las proyecciones financieras de la compañía que había conseguido financiación a 1 millón de valoración, al menos esté facturando 2 millones al año, entre 2 a 3 millones al año al cabo de 8 años después de esta primera ronda. ¿Y por qué motivo? El motivo principal es porque las compañías, en el momento del exit, en la mayoría de casos, son a través de un M&A, de una compra-venta entre empresas. Y es por eso que en el M&A el valor que se establece de la valoración del negocio es a través de múltiplos de venta, múltiplos de EBITDA con facturación. Y en la mayoría de casos, por ejemplo, en un SaaS suele estar el múltiplo de venta entre un 5 a un 7x de facturación. Y por eso, si estamos facturando 2 millones de euros al año, nuestro múltiplo de venta a 5x establecería una valoración a 10 millones de la compañía. Y es por eso que el inversor entonces vería que la compañía va por un camino de crecimiento y que le podrá ofrecer este retorno de un por 10. ¿Vale? Vamos entonces ya en esta diapositiva a hablar sobre ello. Antes era muy importante hablar sobre la mentalidad del inversor y saber a quién le estamos vendiendo. Entonces, lo que le vendemos al inversor es una oportunidad de crecimiento en nuestra compañía y una oportunidad en un futuro que pueda recuperar la inversión y hacer un múltiplo de un por 10. Entonces, la mayoría de compañías en la fase más inicial son valoradas a través del modelo Vercos, ¿vale? Donde no voy a entrar en detalles de cómo se realiza, porque ya tenemos unos vídeos en NextGen Studio y que os compartiremos junto al bonus, pero sí os voy a decir que se toman en cuenta 5 criterios que son el equipo, el mercado, la atracción, después factores tales como el producto, y que es lo que hemos sido capaces de construir en base a esa idea, y finalmente otros datos que sean relevantes. Pero como bien hemos estado diciendo durante los mensajes que enviamos en NextGen Studio, lo más relevante, sin duda alguna, es el mercado, que sea grande, que esté en crecimiento y que haya un momentum claro del por qué ahora, y después el equipo, que al menos uno de los miembros del equipo tenga experiencia en el sector, que entonces haya un encaje con el mercado y que algo de lo que por lo mínimo yo me fijo muchísimo es el screening de game. Yo voy a invertir en una compañía si veo que el emprendedor ha comprometido también gran parte de sí mismo en la propia empresa, ya sea a través de capital, que es lo primordial, o a través de otros factores. El skin in the game es determinante en lo que implica que vayáis a tener éxito en la ronda de financiación o no. Y bien, ya a través del modelo Vercus podréis establecer una valoración de la empresa que por mucho que anteriormente hayamos comentado que esta valoración no deberá suponer una dilución mayor al 20% y que nos deberá poder alcanzar una facturación de un por 3 el primer año, también esta valoración debería estar dentro del mercado. Es decir, que los inversores estén dispuestos a pagar por ella. De hecho, a partir de una ronda seed, y es algo que podéis hacer, muchos emprendedores no comentan cuál es la valoración, sino lo que mencionan es cuánto estarían como mucho dispuestos a diluirse. Y es después el trabajo del inversor
quien determina cuál es la valoración y entre vosotros podéis discutirlo. Pero nunca vayáis a una valoración a la alta. Diluirse muy poco puede significar también que los inversores no estén dispuestos a pagar por ella y es mucho mejor ir a una valoración a la baja y subirla debido al interés que hay generado entre inversores que ir a una valoración a la alta y ver que nadie está interesado y escribirlos de nuevo para decirles que hemos bajado la valoración. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vayamos a la parte de contacto con inversores. Lo que recomiendo, primero de todo, es filtrar a los inversores según diferentes criterios. Tales criterios como podrían ser el tipo de inversor, ya sean Business Angel, Venture Capital, Family Office, y para ello debéis de tener en cuenta qué inversor se adapta a vuestra compañía, según el sector al que inviertan, si invierten en food tech, en marketplace, invierten en agricultura, entre otros. Después la fase en la que vayan a entrar, si es pre-seed, seed, late seed, entre otros, e incluso cuál es el ticket medio. Cuando ya tenemos todos estos criterios bien determinados, vamos a segmentar a los inversores en base a 3 criterios, ¿vale? Los clasificaremos según los de Tier 1, los de Tier 2 y Tier 3. Los de Tier 1 son aquellos cuyo encaje con nuestra compañía es muy alto, ¿vale? Y es por ello que sean más propensos a poder invertir en nuestra compañía. Los de Tier 2 son los de encaje medio y los del Tier 3 son de encaje bajo. Yo recomiendo empezar el contacto a través de los inversores de Tier 2, los de encaje medio, porque así os permitirá perfeccionar vuestra estrategia de financiación y podréis mejorar tanto el pitch y las preguntas que os vayan a hacer y por ende, cuando vayáis a contactar con los inversores del Tier 1, que son los de encaje alto, estéis mucho más seguros de vosotros mismos. Si hay alguna pregunta hasta entonces, me lo hacéis saber, ¿vale? También debéis de saber que más allá de los Tier 1, Tier 2 y Tier 3, podréis clasificar los inversores con 2 tipologías, que sean los lead investors, que son aquellos que pueden comprometer más de un 30% del capital de la ronda, y los followers, que son aquellos que pueden poner tickets pequeñitos en la compañía. Muchos followers, que suelen ser los business angels, exigen que haya un lead investor. Yo lo he visto en muchos contratos de inversión que le indican al equipo fundador que si encuentran a un lead investor, tienen la ronda cerrada a través de alguien que les va a acompañar. Y esto lo hacen porque este lead investor será la persona que hará la due diligence, que hará este análisis financiero, legal y otros factores de nuestra compañía. Entonces, esto es un ejemplo de cómo habremos hecho esta clasificación del Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de los inversores que encajan con nosotros. Algo que quiero que os quede en la cabeza es que nunca tendréis una segunda oportunidad para generar una primera impresión en el contacto con un inversor. Y es por ello que aquí, en esta presentación, vamos a trabajar al detalle cómo generar esta primera impresión de la mejor forma, ¿vale? Antes he dicho que el proceso de fundraising suele tomar entre 4 a 8 meses, ¿vale? Que por cada 100 compañías que recibe un inversor, he comentado antes, que acaba invirtiendo en una, y las fases por las que pasa una compañía en el embudo de análisis de un inversor son las siguientes, empezando por el contacto del inversor, el análisis breve de la startup, la primera llamada, el Q&A, el investment memo y el due diligence. Y lo que os voy a comentar a continuación es que en lugar de que tengáis que pasar entre 4 a 8 meses por todo el embudo, podéis pasar un total de un mes. Y esto lo he hecho en múltiples ocasiones a través de la puerta mágica, ¿vale? Que os voy a comentar cómo se realiza esta estrategia que no únicamente os permite acelerar el proceso de inversión, sino que además os permite levantar financiación con las mejores condiciones, tanto en valoración
como evitando cláusulas que pondrán los inversores. Pero antes de entrar en detalle, quiero compartir unas partes o claves de este proceso que si no contamos con ello, será imposible que logremos la financiación. Y por ello, vamos a hablar sobre qué le ofrecemos al inversor. Al inversor le ofrecemos una valoración de entrada a nuestra compañía, que como hemos dicho, podemos determinarla nosotros o determinar cuál será la dilución y que sea el inversor posteriormente quien diga cuál será la valoración. Le debemos de compartir un investor deck donde se detalle muy bien cuál es la oportunidad de crecimiento de nuestro proyecto, un business plan donde se vean las proyecciones financieras. Después, yo lo que os recomiendo muchísimo, y aquí es un truco que os va a ayudar muchísimo, es agrupar toda esta información de los documentos que tengáis en un Virtual Data Room, ¿vale? Donde se le pueda indicar al inversor toda la información de nuestro negocio al detalle, tanto de forma escrita como a través de diferentes análisis que hayamos llevado a cabo, como el análisis del cap table, del tamaño de mercado, de los competidores, del potencial exit, del momento, entre otros. ¿Qué es lo que nos permite el Virtual Data Room? El Virtual Data Room lo que nos permite es que el analista de inversión, que es la persona encargada de llevar a cabo todo el embudo de análisis de la compañía, pues pueda disponer de la información relevante de nuestra empresa para poder elaborar el Investment Memo, que es un documento que elabora el analista de inversión, donde allí se detalla toda la oportunidad de la compañía. En este Investment Memo se describe todos los apartados que nosotros hemos mencionado en el Investor Deck al detalle. Y una vez este Investor Memo ha sido redactado, que por lo general suele presentar entre 3 a 4 documentos al mes un Venture Capital, una vez ya se ha redactado, se presenta al comité de inversión y es allí cuando los cofundadores del fondo de inversión, los general partners, se leen el documento y deciden si invertir o no en la compañía. Entonces, en lugar de que el analista, que en la mayoría de casos es un perfil junior, sea el responsable de hacer un análisis, de determinar que no somos nosotros como hacemos la estrategia de contacto de inversores, no de mercado, de competidores y todo ello, ¿por qué no le damos de la mano? ¿Por qué no le ayudamos a tener este documento bien redactado, tal como nosotros nos gustaría que fuese presentado en el comité de inversión y que además le facilitemos el trabajo, ya que le ahorrará muchísimo tiempo de análisis y además generará una muy buena impresión de nosotros, porque algo que valora mucho el inversor es cuál es tu capacidad de fundraising, cuáles son tus habilidades. Porque si tú muestras una muy buena capacidad de fundraising de ti mismo, entonces verá que a la vez serás capaz de convencer al próximo inversor. Y es por ello que os recomiendo que el Investor Deck también esté en inglés y si todos los documentos lo podéis, de la misma forma. Porque ya veréis esta perspectiva de crecimiento internacional, de poder buscar inversores próximamente, y un Virtual Data Room os ayudará muchísimo en ello, ¿vale? Y lo clave y fundamental para que un inversor vaya a actuar ahora es el FOMO, el miedo a perderse una oportunidad, ¿vale? Podemos generar FOMO de múltiples vías, ya sea por capital que hayamos conseguido, ya sea por un inversor que nos haya confirmado que sea relevante, ya sea por un crecimiento que hemos tenido debido a la entrada de un cliente, una licitación que hemos logrado. Hay múltiples vías de generar FOMO. Antes ya he comentado que del total de la inversión que hay en startups, menos del 2% cae en mujeres. Hicimos un evento hace poco con Women for STEAM, el grupo de Business Angels de mujeres más conocido en España, y decían que era debido a que a las mujeres les cuesta más generar FOMO y que el FOMO es la clave de conseguir inversión o no. ¿Vale? ¿Qué es lo que debemos hacer para llevar a cabo la estrategia de fundraising de la forma adecuada? Primero de todo, dedicar el tiempo requerido a la que enviamos el deck a alguien. El reloj empieza a contar, ya que un deck, por mucho que lo enviemos firmando un NDA o lo que sea, que nunca deberíamos de pedirle a un inversor que firme un NDA, pero un deck va a caer en manos de muchísimos inversores. Los inversores están muy conectados entre sí
más de lo que consideráis y es por ello que debemos dedicarle el tiempo requerido para hacer todo el seguimiento, contacto con inversores, ya que tenemos hasta 8 meses para poder levantar el capital. Debemos de conocer mejor al inversor, más allá de cuáles son sus criterios de inversión, pues cuál es su background, qué es lo que le mueve, qué es lo que le interesa, y así tendremos más posibilidades de éxito. Debemos de establecer una estrategia de seguimiento de contacto a través de un CRM o una herramienta que nos lo permita. Vayamos entonces a cómo podemos conseguir pasar del embudo en la fase inicial del top of the funnel a ser el número 100, a ser el número 3 en cuestión de muy poco tiempo y aumentando las posibilidades de éxito. Una de las formas más eficientes y más lentas también es a través de los referidos. Y aquí muestro una publicación que hizo Adrián Escabias, que él es fundador de Atico Ventures, un vehículo de inversión de Barcelona, y es que decía que el 99% de las inversiones que ha hecho a título personal han sido a través de referrals, ¿vale? ¿Qué son los referrals? Son referidos. Son aquellas personas que te ayudan a establecer una introducción con el inversor. Aquí, en esta sesión, hablaremos tanto de los referrals como no, porque se puede establecer la misma forma de contacto y de forma exitosa sin una introducción, ¿vale? Pero deberemos de hacer saber al inversor como si realmente hubiese una relación detrás y ya lo conociera. Entonces, la mejor estrategia de contacto es a través de referidos que se pueden hacer y realizar de 3 vías. La primera es a través del contacto de un emprendedor que haya recibido la financiación de este inversor. Esta es la mejor vía de contacto a un inversor objetivo, no únicamente porque conseguiremos un referido, sino también porque conseguiremos información muy destacada del inversor al que nos queremos dirigir. Información tal como cuál es la relación con este perfil, cuánto de entregado ha estado con la compañía, cuál ha sido su periodo de análisis, su proceso de análisis, cuánto tiempo le ha tomado, cuáles son las preguntas que realizaba, cómo le gusta analizar un proyecto. Entonces, no únicamente nos permitirá llegar al inversor de la forma adecuada, sino además obtener información. Cuando ya hayamos obtenido este primer inversor, no hay mejor forma de llegar a un inversor también que a través de la recomendación de otro inversor. Si este inversor que nos hace una introducción con otro inversor ha comprometido capital en nuestra compañía, tendrá mucho más valor esta conexión que aquel inversor que no ha puesto capital en nuestra empresa. Esto es muy recomendable para implementar una estrategia que Juan Prim ya comentó en estas sesiones que se llama el Tupperware. Por cada inversor que consigamos, vayamos a tratar de conseguir a 3 inversores adicionales. Entonces le pediremos que nos ponga en contacto con personas de su network, nos pueda sentar a agendar una llamada, una cena con otros inversores, lo que vaya a ser. Y otra vía de contacto con inversores de forma adecuada a través de referidos es o bien accediendo a eventos, pero como habréis visto y los que habéis ido a eventos es difícil realizarlo ya que todo el mundo va con la agenda completa, pero sí que en los afterworks es un buen momento o directamente participando en un foro de inversión como el nuestro de NextGen VC, entre muchos otros. Lo que sí que es una realidad es que si establecemos el contacto directo con el GP, con el General Partner, con el cofundador del Venture Capital, que en este caso era Adrián Escabias, si accedemos a esta persona y le convencemos con nuestro proyecto, no hará falta que debamos de pasar por diferentes filtros. Las posibilidades de que nuestra compañía sea una de las del portfolio de este inversor serán mucho mayores. Y esto es debido a que estas 3 primeras fases del embudo, el responsable en muchos casos es o una persona de prácticas o un perfil junior. Y si esta persona que no entiende bien sobre modelos de negocio
sobre análisis de compañía nos descarta, ya lo podremos avanzar en el proceso. Pues si nos ponemos en contacto directamente con el General Partner y le gustamos, no únicamente tendremos más posibilidades de éxito, sino que además se acelerará el proceso. ¿Qué es lo que nos ofrece estas ventajas en la estrategia de contacto? Pues, como bien indicábamos, conocer la implicación del inversor, saber cómo establecer el contacto debido a que ya nos habrá contado algunos trucos para poder hablar con esta persona y también que el inversor una vez pues, nos tenga en cuenta, nos tendrá mayor consideración y el proceso será mucho más rápido. ¿Cómo podemos implementar esto en acción? Y ya vamos a la parte práctica. Pues primero de todo, identificando primero el encaje del inversor con lo que se ha mencionado antes del Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Iremos a la página web del inversor, ¿vale? Que por ejemplo aquí tengo abierta la de Attico Ventures. Podremos dirigirnos al apartado de portafolio y veremos aquí las compañías en las que he invertido. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es antes hacer una búsqueda, antes de contactar con alguna de estas empresas, hacer una búsqueda de qué tal les va, si han cerrado, si siguen actualmente activos, si han conseguido financiación en los últimos meses. Esto es debido a que si realizamos este proceso de introducción a un inversor a través de una compañía que esté teniendo buen crecimiento, el valor de la introducción será mucho mayor y entonces el inversor lo verá de forma muy positiva, ya que los mejores emprendedores, en teoría, eh, se relacionan con los mejores emprendedores. Entonces, antes de ir en detalle y poner el ejemplo, debéis de saber que los inversores en sí y muchos emprendedores, pues todos tienen mucho ego y esta es una realidad y debemos de aprovecharnos de esto, no verlo como algo negativo, sino sacarle provecho. Y sabiendo esto, nos puede ofrecer muchísimas ventajas en el contacto con inversores y también de clientes. Y es algo que se comentó en la sesión con Luis Encabo que hicimos en Next Gen Studio, donde si contactásemos con un inversor de forma directa, que tuviese experiencia en nuestro sector, podríamos destacar muchísimo un podcast, una newsletter, un artículo que apareciese la persona y hacerle saber que es un experto, un líder en ese sector y queremos recibir feedback de este. Por ejemplo, nos podríamos dirigir a un inversor y decirle, oye, eh, te sigo desde hace tiempo y me inspira mucho lo que comentas y tu experiencia en el sector. Me gustaría compartirte mi oportunidad de negocio y que me des feedback sobre la estrategia de ventas. Algo totalmente diferente a lo que es la búsqueda de financiación, pero que la persona esté dispuesta a dar un paso. Y ya después, en la llamada, se podría sorprender esta persona, a todos nos encanta, bueno, a los inversores les encanta que le alimenten el ego y nosotros nos podemos aprovechar para después destacar y conseguir la financiación. Y lo mismo lo podemos hacer con el contacto a través de emprendedores del portafolio. Podemos alimentarles el ego para poder conseguir un contacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos buscar directamente en LinkedIn el nombre de la persona. Yo en este caso ya sé que Joel es el fundador de Tatux, entonces entraré en su perfil y le puedo escribir un mensaje ya determinando él como un emprendedor en serie, que tiene muchos conocimientos, que queremos aprender sobre rondas de financiación o lo que vaya a ser y agendar una llamada. Si bien este perfil no es activo en LinkedIn o lo que vaya a ser, podemos encontrar sus datos de contacto a través de herramientas como Lusha, ¿vale? Que Lusha lo que nos permite es escanear su correo electrónico, enviarle un mensaje o incluso nos permite obtener su número de teléfono y Lusha es una herramienta que tiene la función gratuita que nos da 25 créditos al mes, ¿vale? Esta podría ser una muy buena vía de entrada a través de referidos
como bien decía, debemos de analizar el portafolio, seleccionar las compañías que tienen un mayor encaje y que están creciendo mejor, buscar al CEO en LinkedIn, extraer los datos de contacto y después hacer uso de un CRM para lo que implica el contacto con inversores. En el bonus de esta sesión, ¿vale? Que ahora os voy a compartir, eh, he montado un vídeo donde se indica todo el embudo de contacto, de cómo hacer el contacto con un Business Angel o un Venture Capital fase por fase, ya que esta es una sesión un poco corta y al menos podamos disponer o podáis saber cómo actuar en cada fase del contacto con los inversores, ¿vale? Y esto es un recurso que será muy valioso. Después, antes he hablado de que por cada 100 inversores que contactamos, uno nos va a decir que sí, o esto al menos es lo que indican las estadísticas. La realidad es que si hacemos el contacto a través de referidos, las posibilidades de éxito aumentan a un 15%, siempre y cuando hayamos filtrado previamente que el inversor encaje en nosotros. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, veréis que no tenéis tiempo y pensaréis, ostras, yo no tengo todo el tiempo de mi día y debo ocuparme de los clientes y otras cosas. Antes os he dicho que lo más complicado en el proceso de financiación, y si no lo digo ahora, es el 30% inicial de la ronda. Si estamos buscando 1 millón de euros, conseguir los 300.000 euros iniciales son los más difíciles. Y de hecho es algo que exigen las plataformas de crowd equity, que a ello le llaman la inversión ancla, y no puedes acceder a una plataforma de crowd equity para compartir tu compañía si no has conseguido el 30%. Y es por ello que al inicio, de la misma forma que dicen Way Combinator para encontrar el product market fit, debemos de hacer aquello que nos cala. Do things that don't scale. Y entonces debemos de contactar con los inversores de la forma más manual que podamos. Para ofrecerles este 30%, este descuento, bueno, este 30% ideal y poder conseguirlo, hay diferentes vías y estrategias de lograrlo. Entre ellas, ofrecerles un descuento en la valoración de la ronda, poderle dar un incentivo, ya sea a través de cláusulas o a través de X motivo, pero yo recomiendo mucho el ofrecerle un descuento de un 15% de la valoración de la ronda, porque esto os permitirá poder captar la atención del inversor que os encantaría tener en el cap table, en la compañía, poderles convencer, podréis convencer a aquella persona que esté bien conectada en el mundo de la inversión, que es un business angel conocido, y que entonces, cuando ya hayáis captado a este inversor, podéis aplicar la estrategia del Tupperware que se indicaba anteriormente, de que por cada inversor surjan 3 más. Pero el 30% inicial de la ronda es el más complicado y no hay mejor forma que hacerlo a través de referidos. Esta es una herramienta que además yo os voy a compartir el bonus porque la sesión es hasta y media y sé que algunos de vosotros tenéis algún compromiso. Vale, David, se ve la primera slide, ¿no indicas? Dices bien decírmelo porque yo pensaba que se estaba compartiendo toda la No, ya no, ya presentación. no. Ya se ve todo. Esto era Ah, ya antes se cuando ve te lo he dicho. todo. Sí. Vale, vale. Em, Os he compartido el acceso a los bonos, que uno de ellos es esta herramienta. Esta herramienta lo que nos permite determinar es, vale, cuánto tiempo queremos estar en fundraising iniciando contacto con los inversores. Podemos poner 3 meses. ¿Cuántos días de la semana le dedicaremos a contactar con inversores? Podemos poner que 4 días. La posibilidad de éxito. Hacemos un intermedio entre cómo hacemos el contacto a puerta fría y a recomendación. Podemos poner un 5%. Aquí abajo pues ponemos cuál es el tamaño de nuestra ronda. Podría ser que estamos buscando 500.000 euros.
y que el ticket medio de inversor que vayamos a buscar por ser un business angel sea 30.000. Automáticamente esta calculadora nos dice, oye, para poder conseguir 500.000 euros en 90 días y el ticket medio es de 30.000 euros, necesitaremos conseguir 16 inversores. Y entonces, si hemos dicho que pasaremos 4 días a la semana contactando con inversores, deberíamos de contactar durante estos 4 días 6 inversores por día, que estos son 4 por 6, 24 inversores a la semana. Y entonces, si seguimos con este patrón, este proceso de búsqueda, y cumplimos con estos requisitos, al menos tendremos muchas posibilidades de éxito en lo que es la ronda de financiación. ¿Cómo contactar con un inversor a puerta fría? De forma directa, ya sea a través de LinkedIn o un correo electrónico. Si es a través de LinkedIn, y esto es algo que ya comenté en el audio anterior de esta semana, y si no lo tenéis, me lo decís, sobre todo personalizando muchísimo el mensaje. Allí os comenté que hay una forma muy efectiva de llegar a través de un email a un inversor y es cumpliendo unos requisitos en el correo electrónico, empezando por el asunto, que sea llamativo y pueda generar momentum. Este es un bonus que tendréis acceso en el tally que os he compartido, donde en el asunto debemos destacar pues aquello que muestra un crecimiento de nuestra ronda o detalles de la ronda de financiación. Podemos poner aquí 1 millón de euros, pero si pusiéramos, por ejemplo, 70% del capital levantado, generaría más interés, o 30% de crecimiento anual generaría más interés, o al menos podemos introducirle al inversor cuál es nuestra tesis y esta forma le permitirá saber si hay un encaje con lo que está buscando o no. Después, muy importante, personalizar el mensaje según el perfil de inversor, ya sea o bien a través de las compañías en las que ha invertido, pues tratar de allí buscar una similitud con la nuestra, o bien habiendo consultado algún documento, artículo, podcast donde aparezca este inversor. Más adelante hablaríamos del problema y un poco cuál es nuestra solución, seguidamente de cuáles son los datos relevantes que indican un crecimiento de nuestro negocio y por ende el momentum. Y finalmente compartiremos el Investor Deck y le invitaremos a agendar una llamada. El objetivo del Investor Deck y de un correo electrónico es agendar una llamada con el inversor, ¿vale? Siempre deberemos de poder ofrecerle al inversor un next step, generarle interés para tener un próximo call to action. El primer call to action podrá ser agendar una llamada o compartirle el Investor Deck. El siguiente call to action será que revise el Virtual Data Room donde tenemos todos los documentos de la ronda. El siguiente podría ser agendar una siguiente llamada, pero debemos de tratar de que deba de actuar al menos o debe de tener un siguiente paso a cumplir dicho inversor. El follow-up, lo que es contactar con el inversor entre la primera vez que le enviamos un correo electrónico a que no nos responda, debería de ser cada 2 semanas. Entonces, yo una muy buena vía que os recomiendo de establecer contacto con inversores es la siguiente y la verdad que creo que os será súper eficiente. Primero, buscáis el perfil de inversor en LinkedIn. René de Jong, para los que no conozcáis, él es uno de los inversores más activos y director de Van. Entonces, le escribiríamos un mensaje a René de Jong indicándole de que hemos escuchado o hemos visto que ha participado en un podcast o una newsletter y que nos ha resultado muy interesante y que estamos muy interesados en hablar con él porque compartimos los mismos valores, lo que fuese, lo más probable es que no nos conteste en el mensaje de LinkedIn. ¿Vale? ¿Qué haríamos entonces? Pasados 4 días, iríamos a la herramienta de Lusha y obtendríamos el correo de esta persona al momento.
Le escribiríamos un mensaje de email, pasa unos días, diciéndole, oye René, te escribí un mensaje por LinkedIn, pero no recibí una respuesta tuya y de nuevo le contaríamos toda la película del negocio. Esto pues generaría mayor interés de parte del inversor porque ve que has hecho un esfuerzo en contactar con este y algo que os recomiendo muchísimo si hacéis contacto a puerta fría es enviar un vídeo de 1 minuto en selfie donde expliquéis el pitch de vuestra compañía. No hace falta que el vídeo sea personalizado, pero si enviáis este vídeo personalizado, los del Tier 1, la tasa de respuesta aumentará de forma considerable, ¿vale? Y esto es debido a que no pondrán o no verán reflejado la compañía según un deck, sino según tú como emprendedor o emprendedora. Algunos dicen que incluso te verán el brillo en los ojos, que esto les motiva y les da una razón de pensamiento de, oye, este emprendedor está muy motivado y es muy buen comunicador y quiero tener una llamada con este. Esto de hecho me lo comentó Idoia, que es General Partner de Covin Ventures, y me dijo que cuando le enviaban un vídeo de 1 minuto de la compañía, sí o sí agendaba una llamada. Así que aquí tenéis uno de los trucos por si contactáis a puerta fría en que sean eficientes. Ya para acabar, y no me alargo mucho más, os he compartido en este bonus una lista de los top 150 inversores de Madrid y una lista de los top 100 inversores de Madrid, donde aquí podéis ver los datos de contacto de los inversores y también de los emprendedores que han recibido financiación de dicho inversor y podéis hacer contacto a través de referidos, a través de introducciones, ¿vale? Y querría mostraros cómo es un CRM, ¿vale? Que es un CRM que hemos creado nosotros mismos, en este caso desde NextGen VC, y ya estamos poniendo a la disposición el acceso a los miembros del grupo de NextGen Studio, donde aquí ya tenemos todo el trabajo realizado de identificación de inversores, donde podemos buscar a un inversor según la tesis. Si invierte, por ejemplo, en FoodTech, le podemos buscar según el tipo de inversor, ya sea un venture capital, un business angel, un family office, entre otros, según la fase en la que invierta, si es pre-seed, entre otras, les podemos buscar según la ubicación, si son de Barcelona, de Madrid, de otros sitios, y según múltiples criterios que tenemos, tales como el ticket mínimo, máximo, compañías en las que han invertido, entre otros factores. Ya con esto, lo que recomiendo es aquí volcar toda la información en vuestro propio CRM, donde tengáis toda la información de contacto de cada uno de estos y lo que os permita es hacer un seguimiento con cómo haríais en un proceso de venta B2B. Lo bueno es que aquí ya tenemos toda la información volcada de estos potenciales inversores y con ello pues podemos indicar que con Guillem Serra, por ejemplo, estamos en la fase del term sheet y de forma automática vamos viendo en qué fase se encuentran los inversores, paso por paso, la próxima fecha de contacto, cuándo debemos realizarla, unos tableros de seguimiento para asegurarnos que vamos cumpliendo con los KPIs. Y aquí nosotros, en esta plataforma que hemos creado, hemos puesto algunos ejemplos de cómo contactar con estos inversores según diferentes textos. Último truco que os voy a mencionar en esta llamada y es muy importante que conozcáis, y eso ha permitido que compañías como Bankflip hayan podido conseguir inversión en menos de un mes, ¿vale? En su segunda ronda de financiación, es a través del follow-up de los inversores que los han rechazado. Vayamos a ver, para que lo entendáis mejor, este ejemplo. Aquí vemos el caso de un venture capital que establecemos contacto a través de puerta fría, le enviamos un mensaje, tenemos una llamada y nos descarta. ¿Vale? Aquí en lugar de responderle al inversor, oye, muchísimas gracias por tu tiempo,
una pena que nos hayas descartado, ya nos veremos en los eventos. Este es el mensaje tipo que responden todos los emprendedores. En lugar de ello, es muy probable que el inversor os haya descartado o bien porque no encajáis con la tesis, o bien porque no cuenta con liquidez en ese momento el inversor, o bien porque tu compañía no esté creciendo de la forma que esperaba, o bien que estéis en una fase muy inicial, entre otros factores. Primero le preguntaremos qué nos recomienda o por qué motivo no ha invertido, si nos da esta razón mejor. Y después le pediremos si estaría dispuesto a recibir un follow-up, un seguimiento de nuestra compañía a través de un mensaje de email de forma mensual o trimestral, donde vaya viendo cómo vamos creciendo, progresando en base a diferentes métricas. Y así podremos generar una relación próxima con el inversor y poder generar FOMO también. Esto, en caso de llevarlo a cabo, os recomiendo agrupar a todos estos inversores que hayan aceptado recibir un follow-up en un espacio y enviarles un mensaje de seguimiento mensual o trimestral donde se indique cuánto capital se ha levantado, cuáles han sido la entrada de nuevos clientes en el último mes, em, cómo vais avanzando la expansión internacional, cuál ha sido la facturación o el ratio de lifetime value por CAC conseguido en el último mes y cómo ha mejorado respecto al anterior. Todas estas métricas el inversor las revisará y esto yo he visto como otros emprendedores, con el hecho de hacerlo de la forma correcta, cuando han anunciado la próxima ronda de financiación, han cerrado los tickets en menos de un mes, porque el inversor ya conocía toda la atracción de la compañía. Y es por eso que en este CRM que tenemos hay una funcionalidad que es Startup Update Estrategia Email, que podéis marcar que sí o que no. Y nada, espero que os haya sido útil esta sesión. Si queréis acceder a este CRM, el acceso completo para los miembros de NextGen VC es de 150 euros en total. Nosotros, de hecho, de esto no sacamos beneficio, es para cubrir los costes de lo que nos supone pagar este software, pagar por escanear y encontrar los datos de las personas y, como no, también pagar a las personas que están a cargo de este CRM. Y ahí os incluimos que para los que os habéis quedado hasta ahora a las 10:45, os lo paso por el chat, un calendario donde aparecen todas las subvenciones más activas, bueno, todas las subvenciones relevantes en el ecosistema emprendedor para startups y los foros de inversión y eventos que también hay activos y en los que podéis participar. ¿Vale? Os lo pongo aquí en el chat. No sé qué os ha parecido, si hay alguna duda. Después, otro tema, ¿vale? Y esto es algo que comentamos con Juan Prim. Horacio, sí que teníamos una llamada, pero como veo que estás aquí en la sesión, ya creo que es muy bueno que estemos aquí todos escuchando. Con Juan Prim se comentó que hay una metodología de buscar financiación que puede ser muy óptima para vosotros, que es el lean funding, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Muchos venture capitals, que son estas las personas que son expertas en fundraising, realizan el proceso de financiación a través de un pago fraccionado, lo que se conoce como los capital calls. ¿Y cómo funciona? Pues estos exigen mínimo los venture capitals a sus LPs, que son los inversores, una inversión de 100.000 euros, un ticket mínimo de 100.000 euros, y la realidad es que no hay muchas personas en España que puedan hacer una inversión de golpe de 100.000 euros. Y por ello les permiten hacer esta inversión en tramos de forma fraccionada. Por ejemplo, si quiere hacer la inversión durante 5 años consecutivos, pues cada año haga un compromiso de 20.000 euros hasta llegar al total de la inversión. Y esto es algo que podéis hacer vosotros también como emprendedores, porque si lo están haciendo los venture capitals, que son, en teoría, los más experimentados, es porque funciona. Entonces,
Si estuviésemos buscando 200.000 euros para la fase pre-seed, para poder financiar de 14 a 18 meses de caja, que es lo que sería el runway, que es lo que por lo general un emprendedor debería ir a buscar financiación, pues ¿por qué no busquemos inversores que nos puedan comprometer 50.000 euros, pero en lugar de ponerlos de golpe, porque conoceremos muy pocos perfiles para ello, pues que al menos puedan hacerlo en 12 meses y que puedan pagarnos 50.000 euros entre 12, que estos serían aprox 4.000 euros al mes durante este tiempo. Y así este inversor podrá contar con la liquidez respectiva. Así podrá ver que la relación con nosotros va siendo muy positiva y esto tiene ventajas para nosotros. Uno, lo haremos a través de notas convertibles, no supone un gran coste legal llevarlo a cabo. Dos, la valoración hasta entonces habrá aumentado nuestro negocio y podría tener una repercusión directa en las notas convertibles. Y tres, que podremos llegar a un mayor abanico de inversores en lugar de escribir a ellos, a esos que tengan capacidad de invertir un ticket de 50.000 euros. Y el método Lean Funding, que es algo que hemos empezado a implementar en algunas compañías, ha funcionado de forma muy efectiva y además, como no, pues ha sido algo que muchos inversores han querido implementar en otras startups en las que han invertido posteriormente. ¿Vale? No sé si hay alguna duda. ¿Ha quedado todo claro? ¿Algún ejemplo que queráis ver? Dejo un minuto a ver si y comparto por aquí de nuevo el formulario de Italia. Antes también, y aprovechando y hablando de lo de Juan Prim, él indicaba en una sesión de que antes las personas que juegan a pádel o que juegan a golf, que son las que, digamos, en muchos casos cuentan con un poder adquisitivo alto, no debe de por qué sea así, pero antes estas personas se dedicaban a sus amigos compartirles historias de la bolsa y de diferentes empresas que invertían, pero que son de accesibilidad para todos. En cambio, ahora el tema de conversa, lo más hot, lo más interesante para estos, es hablar de startups, ¿no? De poder explicarles historias. Y por ello es muy importante trabajar el storytelling, que entiendan muy bien el- la historia detrás de nuestra compañía, por qué lo hacemos, que va más allá del negocio, qué queremos cambiar, qué pretendemos resolver con nuestra idea y que además lo puedan compartir con otros. Hay un vídeo muy interesante de Y Combinator donde explican cómo hacer un pitch de forma correcta. Nosotros también hemos hecho unas cuantas sesiones y que os recomiendo acceder a estas. Nada, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí y nos veremos el próximo viernes, que haremos una sesión con Mario de Encomenda, ¿vale? Que son los principales fondos de España, donde hablaremos sobre cómo Encomenda analiza una startup como la vuestra. Nos contará todo el proceso de análisis, lo que he mostrado antes en detalle. ¿Vale? Genial. Pues nos conectamos ahora hacia la llamada ahora rápido y vamos hablando. Que tengáis un buen día y buen fin de semana. Adiós a todos.